dirigentes se reunieron con la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso. Les presentamos un reportaje sobre las dramáticas condiciones en las que viven los maestros jubilados y cesantes. Y entrevistamos al constitucionalista Ñique de la Puente sobre la cuestión de confianza y la realización de una asamblea constituyente. El pasado 14 de septiembre, nuestros dirigentes se reunieron con la presidenta de Comisión de Educación del Congreso, Milagros Salazar, para exponerle la dramática situación económica de los maestros jubilados, cesantes y auxiliares de educación. También exigieron que se evalúe un aumento en el presupuesto para el pago de la deuda social y la remuneración íntegra mensual. Con la reciente medida de cuestión de confianza determinada por el presidente Martín Vizcarra, puede que mejore la gobernabilidad del país, pero los grupos de poder neoliberales se seguirán reacomodando. Hoy, al verse vulnerado por un posible cierre del legislativo, parece ser que, finalmente, el fujimorismo está trabajando con las demás bancadas por la necesaria reforma constitucional. Maestros que dedicaron su vida a educar y que hoy el Estado los ha abandonado. Con más de 39 años de servicio, el profesor Félix Soto recibe una pensión mensual de solo 611 soles. Una injusta realidad que, como él, más de 122.000 docentes jubilados y cesantes sufren cada mes. Según la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación, ANSIJE, en el país la pensión promedio es de 800 soles. No obstante, en algunos casos, las pensiones de los maestros llegan ni siquiera a los 500 soles. Y es que pese a las exigencias manifestadas por el SUTEP y la ANSIJE para que se destine un mayor presupuesto, el argumento del Minedu es que esa decisión deberá ser evaluada por el MEF. Si la propuesta es aceptada, el incremento podría darse mediante un decreto supremo. Mientras tanto, la suerte de los maestros cesantes y jubilados sigue siendo incierta. Estamos totalmente abandonados, muchos maestros ya están enfermos, vemos a muchos maestros que se dedican inclusive a vender caramelos, a vender algunas golosinas. Ahí termina el maestro. Dentro de 10 años, el 17% de los docentes que hoy están en actividad pasarán al retiro. Esto significa que unos 70.000 maestros dejarán de dictar clases. ¿Cuál será el futuro de los docentes jubilados y cesantes? Lo cierto es que esta injusta retribución no sirve de mucho para solventar las necesidades de cientos de maestros que han dado años de su vida al servicio del país. Desde aquí, exigimos a las autoridades hacerse cargo de este problema y, por lo menos, estar dispuestos a dialogar con el magisterio. Tras la cuestión de confianza solicitada durante el mensaje presidencial, ¿existe la posibilidad de un cierre del Congreso? Conversamos con el constitucionalista José Antonio Ñique de la Puente para saber qué procede en este tema, si el legislativo otorga o no esta petición. En caso el Congreso otorgue la cuestión de confianza, que es lo que corresponde constitucional y legal, reglamentariamente, lo que sigue es que tiene que debatirse las propuestas que el presidente de la República formuló el 28 de julio de este año, ¿no?, sobre la reforma constitucional, sobre el sistema electoral y sobre la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura y la lucha contra la corrupción. Y eso debe ser aprobado por el Congreso y ratificar la confianza en el presidente del Consejo de Ministros y los ministros, y de lo contrario sería de aplicación el artículo 134 de la Constitución. En caso de que no lo otorgue, ¿es posible entonces cerrar el Congreso? Así no es lo ideal, pero se expondrían a ello porque corresponde y además sería dentro del orden jurídico y dentro de la fuerza normativa de la Constitución y la unidad de la Constitución, así como un Estado de Derecho. Con un posible cierre del Congreso, ¿el siguiente debería ser elegido de forma de una constituyente? Claro, porque el artículo 134 siguiente de la Constitución señala que de cerrarse el Congreso, tiene que haber una elección dentro del término de 4 meses, ¿no?, y con el mismo sistema electoral para elegir un nuevo Congreso, ¿no? Y eso está en la Constitución y además está también en el derecho constitucional comparado.
Y si se forma una constituyente, opinión propia, ¿qué tipo de república o constitución deberíamos tener para acabar con toda esta serie de injusticias y de estos audios, terribles audios que hemos escuchado de la vergüenza y de la corrupción? Lo ideal es convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, no solamente un referéndum para esa modificación constitucional, y establecer, ¿no?, una constitución de un Estado social de derecho basado en el trabajo, donde la modificación sea que la dignidad humana, la persona humana y su dignidad, más su probidad, que es la lucha contra la corrupción. Y finalmente, para este país, que no queremos que siga siendo una utopía republicana, sino que de verdad se ocupe de todos, ¿qué opinión le refiere para que de una buena vez el Congreso tome en posición estas normativas que está pidiendo el presidente y se hagan posible? Yo pienso que ellos aceptan esto y actúan con la diada de lo que es racional, y que lo que es razonable como legislativo, o el Perú tiene que elegir un nuevo Congreso, y yo propongo que además se aproveche para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y si necesitan que nosotros podamos hablar en calles y plazas del Perú sobre esto, desde aquí yo me ofrezco.